que ver con todos los mecanismos de replicación y transcripción de DNA en este caso, y después vamos a ver la parte de la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, adelante, jóvenes, inicien su presentación. Ok, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Nosotros les vamos a presentar este tema y en la diapositiva número 2, por favor, porque no puedo ver nada. Ahí está. Ok, bueno, entonces, como podemos ver, estos tres procesos son secuenciales constituyen el llamado dogma central de la biología. Entonces, como sabemos que la información genética está contenida en los genes, que los genes son segmentos de ADN, entonces se dice que en nuestro genoma hay aproximadamente de una molécula a otra. Estos primeros debe copiarse, que es donde entra el primer proceso, que es la replicación. Entonces, esta se da en el núcleo, y como el ADN está en el núcleo y las proteínas son sintetizadas en el citoplasma, entonces debe existir una molécula intermediaria, ¿no? Para que esto se dé. Y entonces la molécula intermediaria es el ácido ribonucleico mensajero, que es el ARN. Entonces, el ADN se copia en ARN en el núcleo, que se puede decir que es el segundo proceso, que es el de transcripción. Luego la info contenida en ARN. Bueno, yo la tengo en la 2, yo sí la puedo ver sin ningún problema, ¿no? Alguien tomó el control, pero bueno, aparentemente, pues a ver si lo puedo. A ver, ¿ahora se ve? Sí, sí se ve. Ahí está. Estamos en la imagen 2, la diapositiva número 2. Ahora sí, Okay. adelante. Ok. Bueno, entonces me quedé que el ADN se copia en el ARN en el núcleo, que ya es cuando es el segundo proceso, que es de la transcripción. Luego la información contenida en ARN se emplea en construir proteínas, que aquí es donde se encuentra el tercer proceso, que es el de traducción, que se da en el citoplasma. De ahí es la tercera diapositiva, que es el de replicación. Y nos vamos a la cuarta diapositiva, porfis. ¿Ya? Bueno, yo ya la puse. Ok. A ver, permítame tantito, creo que ya voy a poder verla. Sí, claro. O sea, creo que tenías que ingresar como invitada para que puedas ver las diapositivas. No sé si... ¿Sari, ya pudiste? No, pero estoy buscando la presentación, porque sí se me dificulta no verlo. Claro. Ahí está. Nos quedamos en la 4, ¿verdad? Así es. Ok, bueno, entonces
Se dice que la replicación es un proceso semiconservador. ¿Y por qué es semiconservador? Porque cada cadena de la doble hélice original funciona como molde para la síntesis de una nueva cadena. Ya ve que de la original se puede decir que salen dos copias, ¿no? Para que se forman dos. Se dice que comienzan en el punto del ADN, es bidireccional. Se dice que es bidireccional porque va en dos direcciones, que más adelante vamos a ver en realidad el proceso. La síntesis de ADN se desarrolla en dirección 5' a 3'. La síntesis de ADN es semidiscontinua y se dice que es así porque una hebra se replica de manera continua y la otra discontinua, que se forma en fragmentos de Okazaki, que de igual forma ya más adelante vamos a poder ver. De ahí la 5, porfis. Ya la puse. Ajá. Se dice que el ADN polimerasa, ahí se ve una reacción que es básica, que dice que tiene lugar en la replicación a una reacción de polimerización, donde por cada ADN que tiene n números de nucleótidos, va a reaccionar con un nucleótido trifosfatados, que esta da lugar a que los nucleótidos tengan una más y van a dar el pirufosfato, que este es parte de la fosforilización. A las 6, porfis. Bueno, ahí vemos en la imagen cómo es más o menos el proceso de la reacción, y de igual forma la ADN polimerasa incorpora los nucleótidos para la nueva cadena. Esto lo hace, como ya lo había mencionado, en el sentido de 5' a 3', pero pues para hacerlo necesita de un extremo 3' y un grupo OH libre. La 7, porfis. El primer punto, que de igual forma la ADN polimerasa no puede reaccionar así nada más, y entonces necesita algunos requisitos. El primero es que necesita una cadena de ADN molde, ya sea que es un cebador, ya sea que se llame un cebador, un primer o un partidor, que pues este es una cadena de ácido nucleico que sirve para punto de partida para la replicación del ADN. Y la ADN polimerasa lo necesita porque esta no tiene la capacidad de colocar nucleótidos por sí sola. El número 2, su dirección de síntesis es fija, de 5', 3', no puede empezar al revés porque pues no tiene la capacidad, ¿no? Y el número 3, ya la velocidad en la que se adicionan los nucleótidos es una característica de cada polimerasa, ¿no? Ya sea la 1, la 2 o la 3. La número 8, por favor. Ahí está. Ok. Y igual, como desde el principio del proceso a fin del proceso, interactúan otro tipo de enzimas. Una de ellas es la helicasa, que es quien se encarga de la ruptura de los puentes de hidrógeno a la hora de separar las dos hélices de la cadena original. De ahí está la enzima topoisomerasa, que gracias a ella es posible que se desenrolle, ¿no?, la doble hélice y facilita la replicación. De ahí están las proteínas fijadoras de ADN SSB, que también forman un papel importante para estas porque ellas se encargan como de enganchar en las cadenas separadas de manera en que las estabilizan, ¿no? O sea, que las mantienen separadas y evita que no se vuelva a juntar otra vez la cadena. Y en el 9, por favor. Ya está. Otra enzima también son las primasas, que son las que inician el proceso con una cadena de ARN, que son las que sintetizan, como ya había mencionado, el primer o un cebador. Y por último, en el proceso se ve un ADN ligasas, que estas unen los fragmentos de ADN en un enlace fosfodiéster, que este enlace es covalente entre los grupos de hidroxilo en el carbono 3' y en un grupo fosfato en el carbono 5' del nucleótido entrante.
Ya, siguiente, por favor. Sí, ya la puse. Bueno, en la fase de inicio para la replicación, esta se da en un punto específico, que es el origen de replicación, también llamado órice. Es una región rica en adeninas y en timinas, y posteriormente, con la ayuda de la enzima helicasa, que ya había mencionado, se van a abrir las dos hélices y se van a formar las horquillas de replicación. En la imagen podemos ver cómo a ambas horquillas se les conoce como burbuja. Siguiente, por favor. Ahí está. Ok, bueno, aquí tenemos cómo funcionan todas las enzimas. Empiezan con la topoisomerasa, que es la que va a evitar que se tensen las dos cadenas. Posteriormente tenemos como los óvalos color morado, tenemos las proteínas SSB que se van a enganchar a las cadenas y las van a estabilizar. Después tenemos a la ADN polimerasa, pero como ya hemos mencionado, esta por sí sola no puede conectar los nucleótidos y va a necesitar un cebador que lo va a producir el ARN polimerasa. Ya que está el cebador, ahora sí, la ADN polimerasa va a poder enlazar los nucleótidos a partir de este, y podemos ver en la parte de abajo cómo tenemos la cadena líder o cadena adelantada, que esta se da en una dirección de 5' a 3', y podemos observar de igual manera que hay una flecha que esta nos va a indicar que va a crecer en ese sentido y que se va a generar de manera continua, es decir, que a medida que una helicasa va abriendo la cadena, una ADN polimerasa va creando una nueva. La siguiente, por favor. Después tenemos la fase de elongación, que sería la parte de la cadena retrasada o la cadena rezagada. Esta tarda más en poder hacerse, ya que los nucleótidos están conectados de una forma antiparalela, o sea, están de 3' a 5'. Para que esto se pueda hacer, se van a tomar pequeños fragmentos, que son los de fragmentos de Okazaki. Estos, en la hélice retrasada va a quedar un cebador, después va a quedar una enzima ADN polimerasa que va a formar el nucleótido, posteriormente otro cebador y otro nucleótido. Lo que se busca con estos fragmentos es eliminar el cebador y después que una ligasa pueda unir esos nucleótidos. La siguiente, por favor. Y después tenemos la fase de terminación, que eventualmente las horquillas de replicación se van a encontrar en una región terminal. Esta región va a tener copias de una secuencia TER de terminación, y eso va a crear como que una trampa para que la horquilla no pueda entrar, pero pues ya no va a poder salir. Estas funcionan como un sitio de unión para una proteína llamada TUS de sustitución de utilidad terminal. Y la formación del complejo de la secuencia TER y la proteína TUR van a poder terminar la replicación. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos a la replicación en las células eucariotas. Va a ser un proceso más complejo, ya que la estructura es diferente y se van a formar nucleosomas, que son las unidades fundamentales de los histomas. En el ADN eucariota es más largo, porque las cadenas son más largas, porque la procariota va a ser más lento las uniones debido a los histomas. Y para acelerar este proceso están los replicones, que son los que se pueden ver en la imagen, donde en cada uno de ellos va a ocurrir como que una replicación individual. Y esta se va a completar hasta que se llegue al telómero, que es el último extremo del cromosoma. Y la cadena se va a ir acortando cada que se divide la célula. La siguiente, por favor. Y bueno, los fragmentos de Okazaki son más cortos, ya que contienen 135 nucleótidos, debido a que la horquilla de replicación se mueve más despacio y en las eucariotas contiene desde 1000 a 2000 nucleótidos.
La siguiente. Ahí está.
Es timina, Claudio. Claudio, es timina. No quiero usted. Adelante. Bueno, la terminación de la transcripción, la ARN polimerasa va a seguir transcribiendo hasta que se reciba una señal para detenerse. Esta va a transcribir una secuencia de ADN llamada terminador y van a existir dos principales formas de terminación. La primera que vamos a ver va a ser la dependiente. La siguiente, por favor. Es una terminación muy compleja y es menos abundante, ya que en ella el ARN tiene un sitio de unión para la proteína, que es lo que se llama el factor RO. Después, este factor se va a unir a la secuencia del ARN y se va a desplazar hasta la ARN polimerasa. Cuando llega el factor RO, se va a separar el ARN del molde del ADN y se va a liberar el ARN. Hay un punto de terminación de la transcripción que está más adelante de la cadena y este punto va a hacer que la ARN polimerasa como que se detenga y va a ayudar a que el factor RO llegue pues a esta enzima. Después tenemos, la siguiente por favor, la terminación RO independiente y esta va a depender de las secuencias del ADN. La ARN polimerasa se va a acercar al final del gen y va a llegar a una región rica en citosina y guanina. Aquí se va a doblar sobre sí misma y las citosinas y guaninas complementarias se van a unir. Se va a formar una horquilla y el ARN se va a detener. Va a haber un punto que va a ser el terminador y a la horquilla le va a seguir un tramo de uracilo en el ARN. Este uracilo se va a emparejar con la adenina del ADN y junto con la ARN polimerasa que está detenida se va a producir una inestabilidad que va a hacer que el ARN se pueda liberar. La siguiente, por favor.
Muy bien. Muchas gracias, jóvenes. ¿Alguna pregunta para sus compañeros? ¿Dudas o comentarios? A ver, Michael, adelante, escribe tus preguntas para que Michael pregunta que de qué está hecho el cebador, jóvenes. Claudio, Mariana, Saraí. ¿De qué está constituido el cebador? Es la pregunta. ¿O qué es el cebador? Es más, a ver, acuérdate, ok, es una porción de ácido nucleico, ¿de acuerdo? No puede ser un ácido nucleico completo, ¿no? El ácido nucleico completo sería el DNA o el RNA. Entonces, como es una porción de DNA o de RNA, ¿sí? Entonces, acuérdense que están formados por polinucleótidos, entonces serían vagamente una secuencia de nucleótidos, ¿no? Que está constituido el cebador, ¿no? Pero es pequeña, ¿no? Al fin y al cabo, como dices, bueno, siempre asociamos con las bases nitrogenadas, pero esas bases nitrogenadas tienen que tener azúcar y tienen que tener ácido fosfórico, ¿no? Aún en la cadena del DNA o del RNA. Entonces, el cebador es una porción, una secuencia eh, de polinucleótidos, ¿no? Es una pequeña secuencia, ¿no? Es algo, si lo hacemos algo similar a una analogía con las proteínas, ¿no? Sería un péptido pequeñito, ¿no? Es una porción muy pequeñita, ¿no? Eh, Más o menos, ¿no? Claudio, ¿estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Michael, ¿alguna otra pregunta? Eh, Preguntan que por qué se dan los fragmentos de Okazaki. Mañana lo explicaste, para mí bien, pero sí es importante que a lo mejor le aclares a tus compañeros cómo es que se dan los fragmentos de Okazaki. Ok, se da en la fase de elongación de la replicación porque puedes poner la Esto estoy buscando, diapositiva, Mariana, precisamente. creo que es la... Aquí lo puedes explicar, amiga. Es la diapositiva 11. ¿Por qué haces la diferencia? Ahí explicaste muy bien la parte de la cadena líder o cadena adelantada. O sea, ahí pudieras hacer la diferencia con la cadena atrasada. Ok, sí, porque, bueno, en la cadena atrasada podemos, A bueno, ver, explica muy rápidamente desde el principio para que vuelva a quedar claro, ¿no? ok. O sea, llega la helicasa, abre la doble hebra de DNA, luego que sí. Am, bueno, tenemos que se van a tener las proteínas SSB que van a estabilizar toda la cadena y vamos a Son empezar las con los... muaditas que comentábamos que están ahí en la imagen, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, vamos a empezar con los nucleótidos, pero aquí vamos a meter ', lo del cebador, que la ADN polimerasa como tal, ella no puede empezar a enlazar los nucleótidos porque se va a necesitar un extremo 3', por lo que pues se hace el cebador con la ARN polimerasa. Y pues el sentido de esta cadena líder es 5', 3', porque se va a generar de manera continua, ¿no? O sea, cada que una helicasa va a abrir la cadena, una ADN polimerasa va a crear una nueva cadena. Muy bien. A ver, una pausa nada más para más o menos quedar claro, ¿no? O sea, la ADN polimerasa, con base en la pregunta de tu compañero, solamente puede ir replicando, ¿sí? Una de las hebras del DNA en el sentido de 5', 3', ¿sí? Por eso esta cadena que se conoce como líder o adelantada, como dice su compañera, la replicación o la copia de los nucleótidos que están ahí,
es de manera continua, como ella dice, ¿no? Es continua porque es la forma natural de que la ADN polimerasa puede llevar a cabo su acción, ¿no? Y ahora pasamos al siguiente, a la cadena rezagada. Mariana, por favor. Ajá, esta, como, pues como su nombre lo dice, va a tardar más en hacerse porque los nucleótidos van a estar conectados de una forma antiparalela, o sea, van a estar de la forma contraria, van a estar de 3' a 5', y para que la ADN polimerasa pues pueda seguir enlazando los nucleótidos, es donde se van a tener los fragmentos de Okazaki, que van a ser básicamente, o sea, van a ser como que pequeñas partes de los nucleótidos que se van como que a- o sea, en los fragmentos se va a hacer Van a como que, copiar, se van a ajá. copiar, no te compliques. O sea, como la ADN polimerasa solamente tiene la capacidad de copiar las cadenas en el sentido 5', 3', entonces, y la cadena trazada o rezagada está es antiparalela, está en el sentido contrario, entonces lo que va a hacer la ADN polimerasa es que va a ir copiando pedacitos, va a ir copiando por pedacitos nada más, ¿sí? Porque va a seguir su mismo sentido, 5', 3', pero va a copiar pedacitos. ¿Sí? No va a ser continua. Copia un pedacito y se incluye un cebador, un pedazo de cebador. Copia un pedacito, se incluye un cebador. Copia un pedacito, se incluye un cebador. ¿No? Es lo que realmente sucede para poder dar lugar precisamente a ir copiando la cadena no paralela o la cadena rezagada. A esos pedacitos que va generando la, este, la DNA polimerasa en la cadena rezagada es a lo que se le conoce como Mariana, ¿cómo se le conoce? Como los fragmentos de Okazaki, o sea, básicamente quedaría un cebador, un pedacito de los nucleótidos, otro cebador y más nucleótidos. Ahí está, lo tenías por aquí, ¿no? Sí, Ahí sí, está, ¿no? Sí. O sea, lo verde es aquí están al revés, la de arriba es la hebra, la copia continua, ¿no? Si viene en el sentido 5' a 3' directamente. Y en el sentido inverso lo que se va haciendo son pedacitos de polinucleótidos con un cebador, pedacitos de nucleótidos con un cebador, ¿no? ujú. Después, ¿qué sucede mañana con Em, esos des- cebadores? Pues después hay que eliminarlos y esto los va a hacer la ADN polimerasa 1 Ujú. para que puedan quedar simplemente como que toda la serie de nucleótidos y se va ¿Y quién une los fragmentos de Okazaki para que ya quede bien la cadenita? la ligasa. Muy bien, la ligasa. Muy bien. ¿Quedó claro, Michael? Creo que ya hasta se fue Michael. Ah, bueno. Muy bien, Michael. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna otra duda, comentario? Michael, ¿tienes más preguntas? Muy bien, tiene esta pregunta a su compañero. ¿Qué tipo de ARN se crea con la transcripción? Claudia, eso tú lo explicaste y sí lo comentaste. Cuando viene el proceso de transcripción, ¿qué RN hace? ¿Se producen solo ARN mensajero? Comenta Michael, pregunta. El mensajero, muy bien. ¿Cuál otro se puede sintetizar? Pero tú lo comentaste, se puede sintetizar ARN de transferencia. A ver, la pregunta del compañero es esta. ¿Qué tipo de ARN se crea en la transcripción?
que si los 3 tipos de ARN, o sea, transferencia ribosomal y mensajero, o solamente ARN mensajero. Pues A ver, estrictamente hablando, a ver, tú sí en su momento lo explicaste bien, ¿no? Estrictamente, estrictamente hablando, en la transcripción solamente se produce ARN mensajero, porque las enzimas intervienen, pero se puede producir ARN de transferencia utilizando otras enzimas que tú las comentaste propiamente, Claudio, ¿no? O sea, solamente, ¿sí? Si hablamos solamente de transcripción, Michael, solamente es ARN mensajero, ¿sí? Pero se puede producir ARN de transferencia si se usan otras enzimas, ¿no? Que en la presentación estaba, ¿no? Y tu compañero lo indicó en su momento, ¿no? ¿Quedó claro, Michael? ¿Tiene alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Alguien más que tenga pregunta? Enrique, ¿está todo claro? Sí, profe. Muy bien, te veo muy dormido por eso. Aquí estamos, aquí estamos. Muy Sí, bien. seguimos tomando la clase. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, si no, ¿qué viene de aquí el examen? Todo, Michael, todo. Todas las 5 presentaciones que han hecho viene. Va. Bueno, si no tiene más preguntas, vamos a pasar a la siguiente presentación de sus compañeros. Muchas gracias a los que expusieron. Muy bien, bueno, acabo de proyectar, no sé si ya la tengan en sus imágenes, el siguiente tema, ¿no? Entonces ya hablamos un poco, ya hablaron sus compañeros bueno, inició ahí hablando del dogma central, en donde ahí se explicaban los fenómenos, los procesos importantes a nivel genético, ¿no? Y hablamos de replicación, que era la replicación o duplicación, que es precisamente obtener copias de DNA a partir de la mismo molde de un DNA, a partir de una cadena de DNA madre, tenemos una cadena de 2 cadenas de DNA hijas, ¿no? Y en el caso de la transcripción, que es a partir de una EVA del DNA, obtenemos el RNA mensajero necesario para los demás procesos. Eso comienza como transcripción. Y ahora, bueno, nos van a hablar un poco del fenómeno de transcripción y desde luego de la síntesis de proteínas. Ya están listos, Dinige, Wesley, Rebeca y Frida. Sí, profe. Muy bien, ¿quién inicia? Yo. ¿Quién es yo? Rebeca. Muy bien, ¿tú me indicas cuando te cambio o tú las cambias? Usted me indica, por favor. No, yo le indico. Muy bien, perfecto, adelante entonces. Bueno, pues nosotros vamos a hablar. ¿Me escucho bien? Perfectamente. Ok. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de traducción y síntesis de proteínas. Para empezar, el proceso de síntesis de proteínas se denomina traducción porque el lenguaje de la secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero se traduce al lenguaje de una secuencia de aminoácidos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahorita vamos a tomar algunos conceptos que son importantes para este proceso. El ADN pues es la abreviatura de ácido desoxirribonucleico. Es un polímero de ácidos nucleicos que junto a las proteínas conforma lípidos e hidratos de carbono. Es bicatenario ya que está formado por una doble cadena apareada por puentes de hidrógeno.
Los nucleótidos que conforman la estructura del ADN son timina, adenina, guanina y citosina. El azúcar componente de los nucleótidos es la desoxirribosa y contiene la información para la síntesis de todas las proteínas del organismo. La porción mínima del ADN que contiene la información para la síntesis de una proteína se llama gen. Y el sitio de los cromosomas donde se hallan estos genes o la información para la síntesis de proteínas es llamado locus. Siguiente, por favor. El ARN, también llamado ácido ribonucleico, pues tiene una estructura similar a la del ADN con algunas diferencias como la presencia de ribosa en los nucleótidos en lugar de desoxirribosa, que está formado por una cadena lineal de nucleótidos, por lo que es monocatenario, y sus nucleótidos son la guanina, citosina, adenina y el uracilo en lugar de la timina. Siguiente. La traducción requiere de un código genético para que la información que se encuentra en la secuencia del ácido nucleico pueda producir una secuencia específica de aminoácidos. Pues básicamente el código genético es un diccionario que identifica pues la relación entre una secuencia de bases de nucleótidos y una secuencia de aminoácidos. Cada palabra, por así decirlo, en el código está compuesta por 3 bases de nucleótidos y estas palabras vendrían siendo los codones. El codón es la combinación de 3 nucleótidos que sirven para la formación o la codificación de un aminoácido. Los codones se encuentran en el lenguaje del ARN mensajero, que son la adenina, guanina, citosina y uracilo. Y sus secuencias de nucleótidos siempre se escriben desde el extremo 5' hacia el extremo 3'. Existen 64 combinaciones distintas de bases tomadas de 3 en 3. De las 64 combinaciones posibles, 61 codifican los 20 aminoácidos comunes y 3 señalan la terminación de la síntesis de proteínas o traducción. Las características del código genético pues son la especificidad, ya que el código genético es específico porque un codón particular siempre va a codificar al mismo aminoácido. La degeneración, ya que existen más codones que aminoácidos, por lo que un determinado aminoácido puede estar codificado por más de un codón. Por ejemplo, la arginina, que está codificada por 6 codones diferentes. La ausencia de superposición y pues igual la ausencia de puntuación, ya que pues, esto significa que el código genético se lee a partir de un punto de inicio fijo como una secuencia continua de bases. Y la universalidad, pues porque gran parte de los organismos utiliza el código genético. Siguiente, por favor. Bueno, pues en esta tabla se muestra cómo traducir un codón. Si primero se lee la base 5', luego la base intermediaria y luego la base 3'. Y pues de esta manera pues sirve para determinar qué aminoácidos están codificados por una secuencia de ARN mensajero. Acá se muestra el ejemplo del codón 5' AUG3' que codifica la metionina. Y pues 3 de los codones, que vendría siendo UAA, UAG y UGA, no codifican aminoácidos, sino que son codones de terminación, también llamados de parada o sin sentido. Y cuando uno de esos codones aparece en una secuencia del ARN mensajero, la síntesis de la proteína codificada por ese ARN mensajero se detiene. Siguiente, por favor. La alteración de la secuencia de nucleótidos en un codón puede causar lo que viene siendo la mutación silenciosa, que es cuando el codón alterado codifica el aminoácido original. Las mutaciones de cambio de aminoácido, que es cuando el codón alterado codifica un aminoácido diferente. Y las mutaciones en sentido o de finalización, que es cuando el codón alterado es un codón de terminación.
La siguiente, por favor. Pues en esta imagen se puede observar cómo un codón que viene siendo el UCA sufre diferentes mutaciones. Acá se muestra el ejemplo de la mutación sin sentido, que pues es cuando es un codón de terminación, y codifica el UAA. Pues ya como dije, vendría siendo un codón de terminación. La mutación silenciosa de UCA a UCU, pues porque esos codones codifican el mismo aminoácido que vendría siendo la serina. Y la mutación, acá dice mutación de sentido alterado, pero pues igual se conoce como mutación de cambio de aminoácido, que es cuando codifica un aminoácido completamente diferente, ya que pasó de serina a prolina. Siguiente, por favor. Ok. Los requisitos o los componentes necesarios para la traducción o síntesis de las proteínas son la presencia de todos los aminoácidos que aparecerán en la proteína terminada, al menos un tipo específico de ARN de transferencia para cada aminoácido. Una aminoácido ARNT sintetasa para cada aminoácido. Esa es la familia de enzimas que son necesarias para unir los aminoácidos a su correspondiente ARN de transferencia. El ARN mensajero que codifica la proteína que se va a sintetizar. Los ribosomas completamente competentes que pues están constituidos por dos subunidades, una pequeña y una grande. La pequeña lo que hace es que une el ARN mensajero y es responsable de una correcta traducción, pues al ver que el apareamiento de bases entre el codón del ARN mensajero y el anticodón del ARN de transferencia, pues está correcta. La subunidad grande pues cataliza la formación de los enlaces peptídicos que unen los residuos de aminoácidos en una proteína. Igual tenemos como un componente necesario los factores proteicos que son necesarios para la iniciación, la elongación y la terminación de la síntesis de la proteína. Y el ATP y GTP como fuentes de energía, ya que para añadir un aminoácido a la cadena polipeptídica que está en crecimiento, es necesaria la partición o rotura de 4 enlaces de alta energía, que vendrían siendo 2 del ATP en la reacción de la aminoácido ARNT sintetasa y 2 del GTP. El siguiente. Bueno, ahorita mi compañero Wesley va a continuar. Ya, es que tenía apagado el micrófono. Estaba hablando, pero nadie me escuchaba. Bueno, ahorita vamos a comenzar con ya las fases principales de la síntesis de proteínas. Como puede pasar al siguiente, profe. Bueno, ¿me escuchan? Ok. Esta, ¿Me la que quieres. Ajá, sí. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, Sí, yo sí te escucho perfectamente, Wesley. Ok. Bueno, como ya se mencionó, pues de la transcripción, pues ya el ADN pues nos abre paso para obtener el ARN polimerasa. Y pues de aquí se va a obtener el ARN mensajero. Bueno, ya después pasando a la transcripción, el ARN mensajero es el que sirve para la síntesis de la proteína. Y puede pasar al siguiente. Bueno, para comenzar las fases principales de la síntesis de proteína, pues se dividen en 3 etapas, que es la iniciación, la elongación y terminación. Bueno, voy a comenzar primero con la iniciación, que pues la iniciación de la síntesis de proteínas consiste en el montaje de los componentes del sistema de traducción. Esto podemos ponerlo como ejemplo, como un rompecabezas. Tenemos varias piezas que pues tenemos que ensamblarlo en las partes donde debe de ser para que podamos unir y pues ya obtener nuestra imagen o lo que vayamos a tener en un rompecabezas.
Bueno, los componentes que se usan o que son importantes para la iniciación son las dos subunidades ribosómicas, que como ya se mencionó, pues es la subunidad ribosómica pequeña y la subunidad grande, bueno, y el ARN mensajero que se va a traducir, el aminoácido ARNT, que es la enzima, y los GTPs que nos proporcionan energía para el proceso. Los factores de iniciación igual nos sirven para el montaje de este complejo. Ya puede pasar al siguiente. Bueno, para comenzar, pues existen dos mecanismos de reconocimiento de la secuencia de nucleótidos, que inicia la traducción en el ribosoma y que describimos a continuación. La primera, pues, es la secuencia de Shane-Dalgarno, que esta se da en procariotas, en iniciación de procariotas, y la caperuza, que se da en iniciación de eucariotas. Bueno, en sí una secuencia de Shane-Dalgarno, pues, es una base de nucleótidos ricas en purinas, conocidas, son ricas en purinas y que están localizadas de 6 a 10 dirección 5' del codón de iniciación de la metionina, que es el AUG, en la molécula de ARN mensajero. Y bueno, la caperuza 5' pues no tiene esta secuencia de Shane-Dalgarno, esa sería como que la diferencia. El codón de iniciación, pues en los dos se da el mismo proceso. Ya puede pasar al siguiente. Cada región codificadora pues tiene su propio codón de iniciación y determinación y produce especie distinta de polipéptidos, como había mencionado Rebeca, que pues se van a unir los aminoácidos correspondientes para cada proteína. La síntesis de proteínas en eucariotas, tanto en procariotas, viene siendo igual. Y bueno, vamos a comenzar primero con la iniciación de eucariotas, que bueno, la iniciación de eucariotas es, en esta, pues como había mencionado, no hay secuencia de Shane-Dalgarno, y pues esto lo podemos ver como, por ejemplo, como dije, lo del rompecabezas, pero ahorita agarrando un ejemplo como el ejemplo de, podemos agarrar dos panes, o sea, de una hamburguesa, ¿no? Entonces los separamos para poder agregar los ingredientes que, pues, lo que lleva una hamburguesa, ¿no? Entonces, pues separamos primero la subunidad pequeña ribosomal con la subunidad ribosomal grande. Entonces, pues ya separando, ahora la unidad ribosomal pequeña va a ligar a la RNT en la región de inicio del codón y después entra pues ya la subunidad grande a complementar. Pues es decir que ya, o sea, que cuando se mete la metionina ARNT, ya después ya podemos ensamblar la subunidad grande ribosomal. Y pues si nos damos cuenta en las imágenes, la ribosoma, o sea, la subunidad grande se divide en tres subdivisiones o sitios, que es la A, la P y la E. En la P es donde se da este tipo de unión, o sea, del anticodón y el codón, en UAC y en AUG, que siempre comenzamos con la metionina. Y bueno, el siguiente codón pues se va a colocar en el sitio A, como se muestra en la última imagen. Hay una partecita donde dice sitio A y ahí es donde va a entrar el siguiente codón. Y bueno, este proceso requiere ATPs. El siguiente, profe. Y bueno, en la iniciación de procariotas, pues en sí es el mismo proceso, que separamos las dos subunidades de ribosomas, pero esto se da o se ayuda con dos factores de iniciación, que es la IF1 y IF3. Y bueno, aquí es donde entra después de esto, es donde entra en la subunidad pequeña, se une a la secuencia del Shane-Dalgarno, que es la base de nucleótidos ricas en purina. Estas se unen
al codón, inicio de AUG en el ARN mensajero, que esta se encuentra en el ribosoma pequeño. Y bueno, la secuencia de Shane-Dalgarno es complementaria, es muy importante y está emparejado con una secuencia del ARN ribosómico 16S, que pues también este componente se encuentra en la subunidad ribosómica pequeña. Y pues existe el emparejamiento y hace que la posición, o sea, que esté correcta dentro del ribosoma. Otro factor de iniciación que también nos ayuda bastante, que ayuda bastante en la iniciación, es el IF2, que lleva el ARNT transferencia, sí, transferente o transferencia. Bueno, transferencia cargado del aminoácido. Este puede ser N-formilmetionina. Y bueno, ya después la subunidad ribosómica grande, pues ya se une al complejo, o sea, como que formamos nuestra hamburguesa, o sea, como que se unen todos, o sea, se ensamblan y ya se desprenden los factores de iniciación, que pues son los IF1, el IF2 y el IF3. Y bueno, esta iniciación en procariotas se da en bacterias y en mitocondrias, y el ARN de transferencia siempre lleva un iniciador que lleva una metionina, la que había dicho, formilmetionina. Y para finalizar, o sea, el proceso de iniciación, pues la metionina siempre da iniciación es reconocido por una RNT de iniciador especial. Tanto en procariotas como en eucariotas suele retirarse esta aminoácido N-formilmetionina antes de que finalice todo esto de lo de la traducción. Y pues ya, ahorita vamos a hablar sobre la elongación, que pues le toca a mi compañera Frida. Ya puede pasar al siguiente, bro. Adelante, Frida. Adelante, continúen, por favor. Pueden continuar, jóvenes, por favor. Adelante. Dice Frida que ya va. Ya le esperamos. No se escucha nada, efectivamente, no se escucha nada de Frida. Bueno. ¿Me escucha ya o no? Sí, Te escuchas con mucho eco. No. Igual con mucho eco todavía. No, ya no, todo se escucha bien. Adelante, Frida, Okay. estoy bien. Gracias. Perdón por eso. Bueno, yo les voy a hablar sobre la elongación. La elongación es la adición de aminoácidos al extremo carboxilo mediante la creación de uniones covalentes entre aminoácidos. La elongación del péptido naciente en eucariotas y procariotas es muy similar, como mi compañero Wesley ya lo había mencionado, aunque los factores proteicos que auxilian este proceso son distintos en ambos. Durante la elongación, el ribosoma se desplaza desde el extremo 5' hacia el extremo 3' del ARN que se está traduciendo.
y intervienen en este proceso el peptidil ARNT, los aminoácidos ARNT, ribosomas, el ARN mensajero, enzimas, los factores proteicos de elongación, que son muy importantes, los cuales son el EFTU, EFTS y EFG, y las fuentes de energía como el GTP. Bueno, el primer paso para la elongación es que cuando el primer ARNT que lleva la metionina comienza en el espacio del centro del ribosoma, el cual mi compañero ya mencionó, que se llama el sitio P, y junto a él está expuesto un nuevo codón. Este sitio se denomina el sitio A, que es en donde llegará el siguiente ARNT, cuyas bases nitrogenadas serán las complementarias de las expuestas en el ARN mensajero. Una vez que el ARNT correspondiente se ha colocado en el sitio A, gracias a la intervención del factor EFTU, la formación del enlace peptídico que conecta un aminoácido con otro, este paso transfiere la metionina del ARNT al aminoácido en el segundo ARNT en el sitio A. De ahí, la actividad enzimática peptidiltransferasa cataliza la formación del enlace peptídico. A continuación, se produce la translocación del ribosoma, que se desplaza una distancia sobre el codón del ARNT. Para este movimiento se necesita la presencia del factor EFG o translocasa, que permite, mediante la hidrólisis de otro enlace de alta energía proporcionado por el GTP, permite el desplazamiento. Y finalmente el ARNT, ya sin aminoácidos, se separa del sitio P, que ahora es ocupado por el nuevo dipeptil ARNT, dejando el lugar A vacío para permitir la entrada de un nuevo aminoácido y una nueva secuencia de elongación. Y como se puede leer en la diapositiva, en el proceso continúa hasta que aparece el codón de terminación en el ARN mensajero, es decir, la elongación se produce desde el extremo N terminal al C terminal. La siguiente, por favor. Y el balance de síntesis proteica, se analiza el balance energético de la incorporación de un aminoácido a una cadena peptídica y se realiza con el siguiente consumo energético. Se ocupan 2 ATPs en el proceso de activación, un GTP en el proceso de inicio para colocar el aminoácido y un GTP para la translocación. Se consumen 4 enlaces de alta energía para formar solo un enlace peptídico, lo que se supone un gasto muy elevado, pero ha de observarse que la formación de un enlace peptídico no es entre aminoácidos cualesquiera, sino entre aminoácidos específicos y en secuencias que contienen no solo moléculas, sino también información, lo cual es un proceso costoso en energía. Y ahora le toca a mi compañera Dinige explicar la terminación. Adelante, Dinige. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. La traducción va a finalizar con el proceso de terminación. Bueno, la terminación sucede cuando un codón de alto en el ARN mensajero entra al sitio A del ribosoma. Los codones que marcan el alto son el UAA, UAG y UGA. Esos codones pues no pertenecen a ningún aminoácido y nos indican que aquí ha terminado el proceso. La cadena va a salir para hacer lugar a una nueva y así va a continuar todo el ciclo. Ya que no hay ningún ARN transmisor que reconozca estos codones, la terminación de la cadena pues no implica la unión de un ARN transmisor. En su lugar van a intervenir los factores de liberación, que son unas proteínas, y estas son muy importantes, ya que son las encargadas de reconocer los codones de terminación, y pues caben perfectamente en el sitio P. 2 de estos factores pueden unirse al ribosoma cuando un codón de detección ocupa el sitio A.
El RF1 va a reconocer a los codones UAA y UAG. El RF2 va a reconocer al UAA y al UGA. Y el RF3 es una GTPasa que estimula el proceso de liberación a través de la unión y la hidrólisis de un GTP. Pero, pues, ¿para qué nos sirven estos factores de liberación? Además de reconocer a los codones de determinación, estos van a interferir con la enzima, pues que normalmente forman los enlaces peptídicos. Hacen que se agregue una molécula de agua al último aminoácido de la cadena y entonces esta reacción va a separar la cadena del ARN transmisor y la proteína que se acaba de formar pues se libera. Afortunadamente el equipo de la traducción pues se puede reutilizar. Después de que se separan las subunidades ribosomales, ya que la cadena de aminoácidos se separa, cada elemento puede volver a participar en otra ronda de la traducción. ¿Puede cambiarle la diapositiva, por favor? Bueno, y para finalizar las fases, no sé si le puede picar, está el plegamiento de las proteínas, que aquí es cuando se forman las estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Siguiente. Bueno, esta puede ser considerada como la última fase de la síntesis de proteínas. La cadena polipeptídica se va plegando tomando su forma nativa, ya que esta forma es la que se considera la más estable. Este proceso puede transcurrir mientras la cadena está sin separar del ribosoma o una vez que ya está liberada. En algunos casos, para alcanzar su conformación definitiva, necesita pasar por una serie de cambios post-traducción. Y pues estas modificaciones permiten obtener una proteína madura. Estos cambios son la pérdida de las secuencias de señal, las modificaciones en los extremos de la cadena polipeptídica, que van a ser el amino terminales y el carboxilo terminales. Igual está la unión de diferentes moléculas orgánicas y la unión de cadenas glicosídicas. La modificación preolítica, que es cuando se rompe o se separa un segmento de la cadena polipeptídica. Y esto permite que algunas proteínas se puedan sintetizar de forma precursor nativa, que queden en su forma pues más estable. Igual está la formación de puentes de disulfuro. Bueno, las proteínas nativas son las que se encuentran en su conformación plegada y las interacciones que se estabilizan la conformación activa de una proteína son los puentes de disulfuro. La conformación más estable es la que permite la formación de un número máximo de puentes de hidrógenos dentro de esta proteína. Y en el proceso de plegamiento de las proteínas van a intervenir las chaperonas, que son las que nos van a ayudar a que ésta se pueda plegar. ¿Puede cambiarle, por favor? Aquí tenemos una proteína cuando recién sale del proceso de traducción y se va plegando hasta quedar completamente. Y arriba se puede ver la forma de la chaperonina, que es como 2 cilindros, y ahí va a entrar la cadena de aminoácidos y sale ya plegada. Y en la de abajo se ve ya cómo entran y cómo salen. Igual se pueden dar algunas enfermedades por el plegamiento anormal de las proteínas. Entre ellas están el Parkinson y el Alzheimer, perdón. Y ya en la última diapositiva podemos ver como todo el proceso un poco más general, desde la transcripción, traducción, hasta cómo salen las proteínas ya plegadas. Y ya es todo. ¿Preguntas? Muy bien, muchas gracias, jóvenes. ¿Tienen alguna duda, pregunta para sus compañeros? Adelante, Michael. ¿Qué preguntas tienes? Muy bien, pregunta Michael que en el código genético, ¿qué es el stop? Rebeca, lo comentaste, ¿puedes volver a comentarlo, por favor? Ya se fue Rebeca. ¿Quién puede contestar qué en la tabla de código genético lo que significa el stop? Jóvenes. Wesley.
Inige, Frida, Rebeca, ¿alguien puede responder? Sí, es el que marca el fin de la síntesis de la proteína. Se cortó nuevamente, ¿pueden contestar, por favor? Dilo. Profe, ¿qué tiene problemas Rebeca para contestar? Yo pensé, todos tenemos problemas, pero bueno. Bueno, No, es que ahorita estoy escuchando. sí te escucho. La puse en altavoz, porque la... No, es que no sé por qué no me dejaba entrar otra vez a la llamada, entonces no pude entrar. Bueno, no importa, la pregunta no solo para ti, yo me refería a ti porque, bueno, tú podías, tú lo explicaste, pero bueno, la pregunta es que el código genético tiene una señal que dice stop. ¿Eso qué significa? Pues hay un código de terminación, pero que la síntesis de la proteína ya terminó. ¿Te acuerdas cuáles son esos cordones de terminación? Sí, era el UAA, El UAG y el UGA. el UGA y el UAG. sí, era el UAA, el UGA y no me acuerdo. Aquí lo podemos ver, está el código genético, si se pueden fijar, ahí está, ¿no? Los que dicen stop, realmente aquí vemos la combinación, ¿no? A, y en este caso sería UAA o UAG, ¿no? Sí. Los dos stop, ¿no? Y ahí puede ir un otro, ¿no? Entonces, Michael, ya te queda claro ahí de que son los codones que indican que ya se terminó la síntesis de la proteína. Ya que se sintetizó todos los aminoácidos de la proteína, ahí sale ese último codón o triplete de bases, y es el que indica, bueno, ya fue el último aminoácido que se adicionó a la cadena polipeptídica y se acaba la síntesis de proteína, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Pues, ¿Alguna otra pregunta, dudas? A ver, Frida, están preguntando el balance energético nuevo. ¿Quién tiene preguntas, perdón? Michael preguntó que si por cada aminoácido traducido se usan 2 ATP. No. A ver, espere. Deje pensar bien mi respuesta. Está correcta tu respuesta, ahí está. Que no, porque se usan más, se usan 2 GTPs aparte de eso. En total, cada GTP equivale a un consumo de una molécula de ATP. En total, por cada, como decías, por cada enlace peptídico que se forma, serían en total 4 ATPs, ¿no? Sí. Dos directamente del ATP más uno de cada GTP que se forma. Entonces sería, por cada enlace peptídico, cada aminoácido que se une, son 4 ATPs. Por 7.3 kilocalorías por mol, pues ya te da la energía necesaria por cada enlace peptídico. Imagínense, para una proteína que tiene miles de aminoácidos, bueno, realmente la cantidad de energía que se requiere es bastante, ¿no? Como comentaba en su momento, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Frida. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ay. ¿Alguna otra pregunta? Nada, muy bien. ¿Qué significa ese sitio A y sitio P, jóvenes? Son lugares en la ribosoma en donde van llegando los ARNT con la información, con 3 bases nitrogenadas, y son los que traen los aminoácidos hacia la ribosoma, y cuando llegan a la ribosoma son en los lugares en donde se pueden detener, que es en el sitio P o en el sitio A. En el sitio A es en donde van llegando nuevos, en donde se está formando el enlace peptídico, y una vez que se forma el enlace peptídico, toma el sitio P en el ribosoma. Muy bien, pero la lógica los decía fácil, ¿no? Sitio A significa sitio aminoácido,
Es decir, ahí llega el RNA con su aminoácido nuevecito, ¿no? Entonces, se forma el enlace peptídico, se trasloca al sitio P, que precisamente se llama P, porque ahí está de hecho ahí lo tiene, ¿no? Es el sitio peptidilo, por eso se llama sitio P, ¿no? Entonces es algo lógico, ¿no? Ahí muy bien. Entonces, es sitio A, sitio aminoácido, es sitio B, sitio peptidilo, porque aquí vienen los RNA-T con sus aminoácidos, y aquí ya se forman los enlaces peptídicos, ¿no? Y ya que viene la translocación. Muy bien. Otra cosa, sus hamburguesas de Wesley, los panes de las hamburguesas no son del mismo tamaño, ¿no, Wesley? No, profe, no. ¿De qué tamaño son? Ah, no sé, profe. ¿Cómo no? Dijiste, hay unidades. El ribosoma tiene dos subunidades, una grande y una pequeña, ¿no? Ajá, sí. Normalmente en un tipo de células, sí, tú dijiste eucariotas y procariotas, ¿no? Sí, sí. Una mencionaste, creo que en las procariotas, que había una subunidad de 16S, ¿no? Dentro de la subunidad pequeña, ¿no? Oh, sí, sí, sí. ¿Qué significa esa S? No sé, profe. Solo sé, es ribosómico, o sea, es el 16S. Normalmente es el ARN ribosómico. Sí, pero así hay, bueno, el ribosoma el ARN ribosómico ya es completo, ¿no? Tiene el ribosoma, el RNA mensajero y el RNA de transferencia. Eso ya se conoce como RNA ribosómico o ribosomal, ¿no? Pero el ribosoma solo, sí, tiene digamos, sus pesos, sus subunidades se hacen en función a su capacidad de sedimentación. Esa S se refiere a las unidades de sedimentación, ¿no? Si quieren, busquen ahí, Sberg, creo que se llama, ¿no? Entonces, buscan unidades de sedimentación y les van a salir, ¿no? Entonces, esa S de las subunidades se refiere a la velocidad que tienen o a la unidad de sedimentación que tienen, ¿no? Se las separan en función al peso que tienen, más o menos de su velocidad de sedimentación, ¿no? Muy bien, ustedes hablaban a ver dónde está la parte aquí, ¿no? Cuando hablan de los componentes necesarios, hablan de los aminoácidos RNA de transferencia, ¿no? Ahora, ¿cómo se forman estos en la célula? Sus compañeros ya explicaron de alguna manera en el tema anterior que de acuerdo con algunas RNAs particulares se pueden sintetizar a partir del DNA los RNA de transferencia, ¿de acuerdo? Entonces esos RNA de transferencia pues ya se van al citoplasma o al citosol. Ahora, ¿cómo se forma el aminoácido RNA? ¿Cómo se forman los aminoácidos RNT? O sea, las enzimas. No la enzima, el compuesto, el aminoácido ARNT, que al final es el que entra del ribosoma al sitio A para empezar la síntesis de proteínas. ¿Cómo se forma? Si no me equivoco, creo que catalizan, o sea, una reacción de 2 etapas que tienen como, o sea, resultado la unión covalente del grupo carboxilo de un aminoácido al extremo 3' de su ARN de transferencia correspondiente. O sea, no sé si... Tu respuesta es correcta, nada más que sí les hizo falta esa reacción, ¿no? Porque realmente es una reacción de sustitución nucleofílica muy particular, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque ustedes comentaron muy bien que al final creo que Dimitri, que se liberan, o Frida, no sé, alguna de las dos, se liberan los componentes y pueden ir a seguir, pueden ser reutilizados para seguir los procesos de la síntesis, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué tenemos en el citoplasma? Vamos a tener los RNA de transferencias que se generan en el proceso de transcripción, y vamos a tener aminoácidos que consumimos precisamente como parte de los alimentos o que se sintetizaron en el organismo, ¿no? Entonces, cada RNA-T va a ir buscando en el citoplasma el aminoácido que le corresponde con base al código genético,
y lo va a unir como tú bien ya comentaste, pero eso requiere de una reacción particular, especial, ¿no? Que es lo único que les faltó ahí comentar, ¿no? De resto todo estuvo bien, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta o comentario, jóvenes? ¿Dudas? ¿Alguien más? No, ya nadie. Ah, bueno, no, que ya no, Frida. Se puso violento hoy. Ah, ¿cómo va a ser? No, o sea, los temas estos están interesantes, pero bueno, es una pena que no hayan podido ser en clase. Bastante bien los dos grupos. Muy bien, jóvenes, estamos ahí como con mensajes. Acuérdense, queda nada más esas actividades, va a ser el 50% del parcial 3. Viene la prueba de desempeño, que es el martes a las 10 de la mañana, es el otro 50%, de ahí por medio para darle la calificación del tercer parcial, y de ahí, bueno, ya se hacen las cuentas para dar su calificación final. Cada uno de ustedes ya sabe más o menos cómo va. Pueden sacar su promedio ya cuando yo suba las demás calificaciones. Aún así yo las voy a subir completas y ustedes ya me dicen cualquier cosa, ¿no? No sé si tienen alguna duda o comentario. No, profe. Muy bien, entonces nos vemos el lunes. Nuevamente les subo el link a la plataforma, como la vez pasada. Tienen igual una hora para contestar. Ahora sí es pura opción múltiple. Si no se la saben, pongan no sé, acuérdense. Díganlo por favor, porque si no. El examen quedó para el próximo martes a las 10 de la mañana, Michael. De la misma manera, ¿no? Les paso el link y ustedes ya lo responden y me lo envían, ¿no? Ok. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues nos vemos. Cuídense. Acuérdense, quédense en su casa. Sigan. Además, me imagino que ya tienen muchas tareas por fin de